inició el pasado 27 de junio con la lectura de la acusación. Esta acusación, su lectura culminó el 18 de julio. Precisar que el tribunal ha ido realizando audiencias consecutivas, todo en el marco de lo dispuesto en el artículo 315 del Código Procesal Penal y dentro de los plazos establecidos. El juicio, concluida la lectura de la acusación, fue pospuesto para el 23 de julio del año 2024, oportunidad en la que la parte querellante y actor civil formalizó su adhesión a la acusación formalizada por el Ministerio Público, concretó sus pretensiones civiles e inició la recepción de los discursos de apertura. Cada una de las defensas que así quiso hacerlo presentó, formalizó un discurso de apertura. En esa oportunidad, cada uno de los imputados fue informado de los derechos y garantías que posee y de la facultad o posibilidad que tenían de intervenir y declarar en ese momento, de entender lo pertinente en su defensa, y cada uno de ellos respondió que no. El juicio fue suspendido en este momento para dar paso a la etapa de producción y exhibición de las pruebas y fijado para el 1 de agosto. En esta oportunidad, el imputado Raúl Alejandro Girón anunció al tribunal por intermedio de su defensor técnico que deseaba hacer uso de su derecho a dirigirse al tribunal y prestar declaraciones de acuerdo con lo que le establece la norma procesal y por tanto se le concedió la palabra para hacer lo propio. El juicio fue suspendido aproximadamente a las 12:20 horas de la tarde en atención a que el tribunal tenía una medida de coerción pendiente de conocimiento y había pautado solo media jornada del proceso para este día. Y por tanto, su continuación se fijó para el día de hoy, interrumpiendo las declaraciones del imputado Raúl Alejandro Girón. Así que puede regresar, señor. Dígame. No, magistrada, mire, lo que pasa es que por un acuerdo que ha llegado la defensa técnica de todos los imputados, quisiéramos, para que no sea público, también invitar al Ministerio Público, a los querellantes, algo breve. Él va a seguir declarando, es algo posterior para nosotros organizarnos como defensa, porque va a venir un perito posteriormente. Sabes que ustedes son demasiados abogados, yo no les puedo pedir de acercarse porque ¿qué son? Demasiados, cualquier cosa que se vaya a planear. No, yo y el Ministerio Público para básicamente establecerle... Solamente atañe a sus intereses, a usted. Solo a usted. A todos, Entonces, con relación a... Pero si es algo que tiene que ver con las pruebas, y ahora no es que vamos a comenzar, vamos a esperar cuando termine, es con relación a cómo se van a recibir las pruebas. No, el contrainterrogatorio con relación al orden. Bueno, pues entonces eso no lo vamos a discutir, eso no va a pasar ahora. Podemos hacerlo luego durante el receso, antes de reanudar formalmente la audiencia, en el receso que vamos a hacer y que se estipula, ahí entonces hacemos ese acercamiento. Ustedes no quieren que sea un acercamiento, pero como es todo el mundo, es básicamente que el tribunal vaya donde ustedes. Entonces, en el receso hacemos eso, ¿le parece? Señor Girón, por favor. Venga, señor Girón. Buenos días. Nos llena de preocupación escuchar cómo el tribunal manda a aislar los testigos y los peritos de la sala. Sin embargo, este juicio está siendo transmitido por los canales del Poder Judicial, lo que yo creo pertinente mandarle a retirar los dispositivos celulares y laptops a esos testigos, porque estaríamos de más, podrían quedarse en la sala de audiencia y no existiría ningún tipo de problema. Ya el tribunal ha contemplado esa realidad y acogiendo precedentes anteriores, la producción de los testimonios no será retransmitida por los canales del Poder Judicial para evitar la contaminación de los testigos que pudieran tener acceso a esa información. Si pudiéramos... El tribunal le reitera o recuerda los derechos y garantías que usted posee. Usted estaba declarando libre y espontáneamente, haciendo uso de ese derecho que le reconoce el artículo 319 del Código Procesal Penal. Puede en todo momento consultar a su abogado durante sus declaraciones.
e informarle que estas declaraciones, que se reciben observando todas las formalidades establecidas en la ley, pueden ser utilizadas tanto en su beneficio como en su perjuicio, en virtud de que han sido recibidas, como le señalaba, observando todas las formalidades establecidas. Tiene la palabra, señor. Buenos días, honorables magistradas, y a todos los demás que integran este honorable tribunal. Como les seguía diciendo en mi alocución anterior, dentro de mis funciones, honorables magistradas, yo estaba encargado de suplir prácticamente todo lo que necesitaba la familia del señor Rafael Núñez de Asa. A modo de ejemplo, quiero recalcar la construcción de un salón de belleza para la que era su esposa en ese momento, Giselle del Pilar. Yo recuerdo que con mi tarjeta de crédito, dentro de las cosas más baratas que se hicieron en ese salón, yo tuve que pagar $1,300 para el software que iba a usar ese salón de belleza para cobrarle a los clientes. Pero eso no se quedaba solamente en la esposa, sino que si ustedes verifican en las conversaciones de WhatsApp que yo sostengo con varios de las hijas del señor Rafael Núñez de Asa, frecuentemente me solicitaban dinero. Ahí ustedes van a ver, papi que me dé 50,000, papi que me dé 100,000, papi que me dé 30,000, etcétera, etcétera, etcétera. Mire, el coronel Rafael Núñez de Asa no necesariamente me ordenaba en el 100% de las ocasiones el ingreso a nómina vía WhatsApp él directamente, sino que él lo hacía a través de quien él lo considerase. Por ejemplo, él decía, José Manuel Rosario Pirón, de parte mía, por WhatsApp, mándele esta cédula a Girón para que le ingrese a nómina. ¿Qué permitía eso? Que entonces esa cédula que me llegaron vía José Manuel Rosario Pirón, era entonces José Manuel Rosario Pirón quien tenía que recoger ese dinero y posteriormente hacérmelo llegar. Pero eso no solamente pasa con José Manuel Rosario Pirón, sino también que lo hacía con Pedro Castillo Nolasco. De igual forma con Jehohanán Lucía Rodríguez Jiménez, lo hacía con sus choferes, por ejemplo, uno de nombre Jairo, Chanel, por ejemplo. O sea, ¿por qué digo esto? Con los mismos cabezas recolectoras me mandaba esas órdenes, y con su pareja, Jehohanán Lucía Rodríguez Jiménez también. Esto porque siempre se ha dicho que la nómina prácticamente la manejaba yo, solamente yo, y que yo hacía con eso lo que me daba la gana. Fíjense, yo les hablé a ustedes del cuadre que tenía que hacer para los generales y el coronel, pero quiero hacerles una salvedad sobre un archivo de Excel que ustedes van a encontrar periódicamente llamado los 3 golpes, donde se indica el mes y el año. Por ejemplo, los 3 golpes enero 2021, los 3 golpes febrero 2021 y así sucesivamente. ¿Qué son los 3 golpes para el señor Rafael Núñez de Asa? Miren, por intrusión, ahora sí, del general Juan Carlos Torres Rubiú, el coronel Yeudi Vladismil Guzmán Alcántara de Recursos Humanos tenía que enviarme vía correo electrónico todos los meses el formulario 49, que es el listado del personal que sí trabajaba realmente en Politur/Cestur. Con ese listado yo tenía que hacer el siguiente trabajo. Yo tenía que tomar todo el personal que cobraba en la nómina y tenía que añadirle 3 casillas que ustedes la van a ver. En una de esas casillas decía formulario 49 para que cuando el coronel Rafael Núñez de Asa estuviese cuadrando el dinero que yo le estaba entregando, él viese que ese personal pertenecía al personal que cobraba, entonces yo no tenía que entregarle ese dinero. Pero hay 2 casillas que sí van a ser muy interesantes para ustedes. Una que se llama, por descarada que suene, ¿quién recoge? O sea, ¿quién recoge el dinero? Y otra que se llama observación. Esas son
las 3 casillas claves que le van a decir a ustedes en ese archivo de los 3 golpes, cómo era que se estructuraba la función que me correspondía a mí para el posterior cuadre y entrega de dinero al señor Rafael Núñez de Asa. ¿Por qué? Porque cuando ustedes vean en la columna quién recoge, ustedes van a ver de manera periódica a Pedro Castillo Nolasco, a José Manuel Rosario Pirón, a la misma Jejo Hanán Lucía Rodríguez Jiménez, al mismo coronel Yeudi de Recursos Humanos. Quien recogiera ese dinero va a aparecer en la casilla de quien recoge. Ese es un dinero que obviamente tenía que hacérseme llegar a mí para posteriormente yo entonces entregárselo al coronel Rafael Núñez de Asa. Mire, dentro de mis funciones estuvo una situación con un préstamo a la gerente del Banco de Reserva, Esmeralda Ortega Polanco. ¿Qué pasó? Que el coronel Rafael Núñez de Asa, cuando quiso premiar a la gerente con un solar en Colinas del Oeste, necesitaba de alguna manera disfrazar el dinero que ella iba a recibir para comprar ese solar. Como en Politur, lamentablemente existían más controles para ellos, decidieron hacerlo por el CUSEP porque ahí, como les dije, no hay ningún control. Ya esa parte del CUSEP la manejó entonces José Manuel Rosario Pirón con ellas. Pero para que tengan una idea, ella crea una empresa con la única función exclusiva de hacer esa venta al CUSEP. La empresa hace una venta, recuerdo, de 2,5 millones de pesos. Fíjese esto, hace una venta de 2,5 millones de pesos. Los insumos costaron 2,5 millones de pesos. La empresa no tuvo ningún gasto, pero el solar en Colina costó 2,5 millones de pesos. O sea, un total disparate. Otra de las cosas que yo estaba encargado y que tienen que ver con la gerente del banco es, ustedes saben que el Banco de Reserva tiene su propio espacio para la fiesta de los empleados de fin de año. Sin embargo, o sea, su propio club, el club del Banco de Reserva. Sin embargo, como la gerente era una persona premiada, en la casa del señor Rafael Núñez de Asa, todos los años, sin excepción, se realizaba la fiesta de la sucursal completa donde era gerente Esmeralda Ortega Polanco. ¿Por qué digo esto? Porque la fiesta en sí es una fiesta. Ahora, el dinero de donde salía la fiesta, pues obviamente era del dinero que se recogía de las nóminas. Y no solamente ese dinero, sino también que año tras año un regalo súper especial que le hacía el coronel Rafael Núñez de Asa a esa gerente, pues obviamente también salía del dinero de las nóminas. Para eso ustedes van a ver, por ejemplo, al ayudante del coronel Rafael Núñez de Asa en Politur, David Abreu Padilla, pedirme dinero para el tema del concepto de las fiestas de la gerente Esmeralda Ortega Polanco. Mire, deseo dejar aclarado algo con respecto de Rosy Guzmán, que no lo dije en la ocasión anterior. Para tratar de darle cierta validez al engaño, al invento del préstamo que yo hice, que ya dije y vuelvo y repito, nunca hice, se inventaron un documento que legalmente creo se llama puesta en mora y se inventaron unos recibos de pago. Pero como estaban apurados y yo no estaba disponible en el momento, esos recibos de pago ni siquiera los firmé yo. O sea, un total disparate hecho para salir del paso. Mire, dentro de mis funciones también estaba de forma constante, pero muy constante, tanto en efectivo como en depósitos o en la forma que el coronel Rafael Núñez de Asa así lo entendiera, a Eric Daniel Pereira Núñez, su sobrino, a quien él tenía de ayudante en Politur. Yo tenía que darle, no le voy a decir una cantidad, porque las cantidades eran muchas, eran variadas, en un día podían ser 2, 3, 4 veces, y eran muy frecuentes, ya que
Obviamente, si el coronel quería resolver alguna situación, no me iba a mandar a mí directamente, sino que Girón, entrégale a Eric tanto. Girón, entrega, o el mismo Eric también me decía de parte del coronel tanto, y afortunadamente a través de WhatsApp. Hay un tema que yo quiero recalcar con el tema de los sellos gomígrafos que teníamos allá. De esos sellos nosotros teníamos un sello de almacén. Ese sello de almacén se usaba para cargar armas que el coronel Rafael Núñez de Asa adquiría, que sabrá el dónde las adquiría, y que no podía directamente hacerle un cargo de manera formal, ya que no eran armas que pertenecían a la policía turística. Entonces, por ejemplo, el soldado Franklin Villafaña Alvarado, creo que unos 4 días antes de que se materializaran los arrestos del caso Coral, me entregó un arma de fuego que le entregué en la casa del coronel Rafael Núñez de Asa a Eric Daniel Pereira Núñez, y de eso también hablamos por WhatsApp porque querían que yo me quedara guardando esa arma sin registro, sin papeles, o sea, un arma ilegal, a lo que yo me negué, y entonces finalmente el coronel dispuso que se le entregase esa arma a Eric, y así lo hice. Algo a señalar, y es que recuerden el carro que les mencioné tanto para el general Adán Benonis Cáceres Silvestre como para el coronel Rafael Núñez de Asa. Es Eric Daniel Pereira Núñez, su sobrino, a través de WhatsApp, quien me instruye que el coronel Rafael Núñez de Asa dispuso que esos vehículos no podían estar a nombre de ninguno de ellos dos. Y él es quien me proporciona por WhatsApp los datos de la empresa del coronel Rafael Núñez de Asa a nombre de quién se van a poner esos vehículos. Ustedes pueden verificar que yo le hago mucha presión porque ya quien vendió los vehículos necesitaba saber a nombre de quién se iban a poner esos vehículos, ya que una vez un dealer vende un vehículo, no puede de forma indefinida dejarlo a nombre del dealer, tiene que ponerlo obligatoriamente a nombre de alguien. De igual manera, con Eric Daniel Pereira Núñez, el coronel me instruía qué personal se iba a incluir en nómina y él fungía como una cabeza recolectora. El personal que él me proveía, pues él también recolectaba ese dinero y me lo hacía llegar. Me refiero a Eric Daniel Pereira Núñez. Con respecto a su pareja, Johanán Lucía Rodríguez Jiménez, bueno, como es normal, era su pareja y las parejas necesitan dinero. Ustedes van a ver de forma frecuente y periódica también a Johanna pedirme dinero. De parte, obviamente, del señor Rafael Núñez de Asa, que si el pago del colegio, que si la compra, que si el vehículo, cualquier cosa. Eso es variado. No obstante, también con ella, él me ordenaba inclusión de personal a nómina. Y ella, pues obviamente ese dinero, pues también tenía que hacérmelo llegar una vez se recolectaba ese dinero. Miren, ustedes recuerdan que hablé del token del general Adán Cáceres en el CUSEP. ¿Qué pasa? Que quizás se ha entendido que yo en CUSEP era amo y señor de esa nómina, y quiero aclarar esto. En el CUSEP, si bien tenía que hacer el mismo cuadre y el mismo trabajo para los jefes, quien manejaba la nómina era Pedro Castillo Nolasco. De hecho, ese token que yo le hablé a ustedes, que era del general Cáceres, cuando se iba a pagar la nómina, o se lo entregaban al coronel Rafael Núñez de Asa, o se lo entregaban a Pedro Castillo Nolasco. O sea, sin ese token, yo jamás hubiese podido hacer nada en esa nómina, ya que es obligatorio para poder ejecutar una transferencia. De igual forma, ustedes van a ver en CUSEP
que a Pedro Castillo Nolasco, que era una persona, digamos, que de confianza en una jerarquía superior a la mía para el coronel Rafael Núñez de Asa, en los cuadres que yo le hacía precisamente al mismo coronel Rafael Núñez de Asa, se le entregaba un dinero a Pedro Castillo Nolasco y el concepto eran pagos especiales, porque yo no debía saber para quiénes eran esos pagos ni a qué estaban destinados. Entonces lo que se me ordenaba era: póngale pagos especiales. Ya eso sabrá Castillo y el coronel Núñez qué hacían ellos con ese dinero. Mire, como ya les dije, Pedro Castillo Nolasco era una cabeza recolectora, pero también trabajaba una nómina, también me instruía por instrucciones de sus superiores qué personal incluir a la misma nómina, y hay un detalle interesante que pasa con él que también pasó conmigo, y es que, como les había explicado en mi alocución anterior, como ya estábamos desbordados y prácticamente no había personal nuevo a quien ponerle dinero, en el caso del CUSEP, recuerden que yo les decía que a mí se me ponían dos sueldos, uno de 180,000 pesos para devolverlo, eso es dinero de los jefes, y el más bajito, que era realmente lo que a mí se me pagaba. Pasaba lo mismo con Castillo. Castillo, ustedes van a ver que en una misma nómina de las del CUSEP tenía 180,000 pesos arriba para devolverle a los jefes, igualito que yo, y 25,000 pesos abajo, que era el sueldo de él real. Y con él y con Pirón en Politur se daba una situación que es bueno que se las haga recalcar a ustedes. ¿Por qué? Porque ambos el sueldo que cobraban por Politur tenían que devolverlo. En el caso de José Manuel Rosario Pirón es un poquito diferente, porque cuando él cobraba, digamos que un sueldo normal, pues era un dinero de recogedera que tenía que entregármelo para el cuadre de los superiores. Sin embargo, cuando él estaba de gerente financiero títere del coronel Rafael Núñez de Asa, pues entonces tenía que devolverme su sueldo para entregárselo al coronel Rafael Núñez de Asa directamente. Y ustedes van a ver conversaciones donde el coronel Rafael Núñez de Asa me dice a mi Girón: ya pagaron, dígale a José Manuel Rosario Pirón que me entregue mi sueldo, que van 3 días y no me lo ha enviado. Así tenía yo que escribirle a Pirón para que me devolviera el sueldo del coronel Rafael Núñez de Asa, para entregarle entonces ese sueldo. Miren, ustedes van a tener, honorables magistradas, que tener un ojo fino y mucho tacto cuando ustedes estén revisando esas nóminas, porque hay cosas que a veces, si uno no tiene la debida explicación, las ve y la puede pasar por alto y no la entiende. Y en este caso le voy a hablar de Carlos Augusto La Antigua Cruz, el ayudante del señor director Juan Carlos Torres Rubio. Por ejemplo, el sueldo de él se supone que son 70,000 pesos, o en ese momento eran 70,000 pesos. ¿Qué pasa? Que a partir del 2018, inicios, creo que marzo, abril, por ahí del 2018, si mal no recuerdo, él dice: pero yo sí soy tonto. Este sueldo mío yo lo puedo vender, lo que he hablado aquí reiteradamente de ventas de especialismos. Entonces, ustedes, ¿qué van a ver? Que el coronel Carlos La Antigua, ayudante del señor director, se queda cobrando 20,000 pesos en nómina, porque como ayudante del director tengo que reportarle un sueldo en nómina obligatoriamente. Pero entonces, los sueldos de él, el sueldo de 70,000 pesos de él, periódicamente yo tenía que írselo poniendo a una u otra persona. Por ejemplo, para que un especialismo funcione dentro de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, la persona tiene que durar un tiempo cobrándolo, unos cuantos meses. Entonces, ustedes van a ver cómo, periódicamente yo estoy moviendo, y así se reseña, el sueldo del coronel La Antigua, ayudante del señor director, de una persona a otra. Por eso le decía que quizá ustedes lo ven a él cobrando 20,000 pesos en nómina y eso no les diga nada, pero miren cómo realmente no era ese su sueldo y obedece a que él vendía ese sueldo para obtener un ingreso. Con Kelman Santana y Hacienda Kelman, fíjese qué casualidad. De la misma forma que la mayoría en este grupo
tenemos una propiedad en Colina del Oeste. Por obra divina y gracia de Dios, él también cayó en Colina del Oeste. Yo creo que está de más decirles a ustedes de dónde salió el dinero de la propiedad de Kelman para Colinas del Oeste. Y por si queda duda, ¡mua! ¿Qué pasa? Que en el caso de Kelman, de manera frecuente, por ejemplo, el mismo coronel Rafael Núñez de Asa en varias ocasiones, más de una ocasión, me llegó a solicitar dinero para transferirle al señor Kelman. Pero no solamente él me enviaba a su ayudante, David Abreu Padilla, su ayudante en Politur, me enviaba, por ejemplo, a Cristian Serrano, que era el mensajero que teníamos en Politur. Ese era, yo creo, que el que más dinero le depositaba, de hecho, a Kelman, era ese que iba donde mí. Dinero para Kelman, dinero para Kelman, dinero para Kelman, y todo eso ustedes lo van a encontrar establecido ahí. Recuerdo que también hasta con el mismo chofer del coronel Rafael Núñez de Asa, que no recuerdo el nombre ahora mismo, por eso no se lo doy, también se le enviaba a Kelman ese dinero. Como nota curiosa, magistradas, Kelman cobraba 40,000 pesos promedio entre Politur y CUSEP. Ya ustedes determinarán si con eso de verdad él va a poder justificarle a ustedes todos los millones que él posee. De igual forma, en los cuadres del general Adán Benoni Cáceres Silvestre, cuando digo en los cuadres me refiero al archivo de Excel, que como se llamaba uno los 3 golpes, se llamaba otro los cuadres. Cuadre enero 2001, cuadre febrero 2001, con 3 pestañas. La del general Juan Carlos Torres Rubiú, la del general Cáceres y la del coronel Núñez. Ustedes van a ver en la pestaña de los gastos del general Cáceres depósitos a el señor Epifanio Peña Lebrón, que creo que es una de las personas aquí, que si bien mal no recuerdo tenía que ver con un tema de un apartamento. También dentro de mis funciones estuvo con respecto al señor Erasmo Roger Pérez Núñez, también aquí presente, algo que a mí me pareció gracioso o jocoso, porque yo no sabía que sembrar piña costaba tanto. Con una de las cabezas recolectoras, yo recuerdo que se le llegaron a enviar en una ocasión 1,000,000, casi 500,000, 400,000 y pico de pesos, y el concepto que se me ordenó ponerle fue siembra de piña, finca del general Cáceres. Así lo van a ver. Entonces yo decía, caramba, y sembrar piña cuesta tanto, entonces eso es para rico. Pero no es tampoco el único dinero que se le envió a Roger Erasmo Pérez Núñez con las cabezas recolectoras. Ustedes van a ver también, según estén evaluando las evidencias, que hay otras transferencias que se le hacía. Mire, hay un tema aquí, y quiero hacer la observación porque ya lo han hecho. Aquí se paran y dicen, pero magistrada, mire, lo único que hay es una transferencita de 30,000 o una transferencita de 60 o 2. Pero es que, señores, el banco era el reserva, no yo. Lo mío era enviar dinero en efectivo. Entonces quieren a veces verle la cara de tonto al tribunal y decir, la única prueba es un solo depósito. No, hay un bojote de cuarto enviado en efectivo a todo el que he mencionado aquí. Mire, voy a hablar ahora de cuál fue mi rol en lo que fue el paso del coronel Rafael Núñez de Asa por instrucciones del general Juan Carlos Torres Rubiú en el CONANI, que eso se me había quedado. Miren, para los meses de mayo, junio, por ahí, del año 2020, ustedes recuerdan que yo les decía que el personal del grupo que se usaba para el cuerpo, para Sestur, Politur, el mismo CONANI en este caso siempre era el mismo porque debe de ser un personal de confianza. Yo les mencionaba a ustedes al coronel José Javier Rosario Pimentel, que fue el coronel que terminó siendo, y de él le voy a decir algo al final, uno de los gerentes financieros títeres de Politur, por instrucciones obviamente del general Juan Carlos Torres Rubiú. Pero, ¿qué pasó en los meses de mayo y junio del año 2020?
que para ese coronel que acabo de mencionar, Rosario Pimentel, para el coronel Rafael Núñez de Asa y también para el coronel Roberto Acevedo Tejada, se me ordena gestionar el pago de 2 nóminas, una que tenía que ver con un salario para ellos y otra que tenía que ver con un tema de combustible. Fíjense que siempre son los mismos métodos para sacar los mismos dineros por los mismos conceptos. ¿Qué pasa? Que como el señor Rafael Núñez de Asa, yo le había explicado a ustedes, y lo van a ver en los cuadres, no del señor Rafael Núñez de Asa, sino del general Juan Carlos Torres Rubiú, se le enviaba un dinero al analista de Contraloría que tenía que ver con todos los libramientos que el general Juan Carlos Torres Rubiú enviaba a Contraloría para sacar su dinero. Como tenían a esa persona comprada, entonces se me instruye a mí a hablar con ella, porque hay un tranque en CONANI, y es que como ellos cobran en demasiadas instituciones, entendían en Contraloría que caramba, todo tiene un límite, debe de tenerlo. ¿Qué pasa? Que el analista de CONANI no era la misma analista de Politur, pero a mí se me hace una presión sobrehumana para que ejerza la misma presión sobre el analista, debido a que como el general Juan Carlos Torres Rubiú la tenía comprada, que usara sus influencias y que permitiese el pago de esa nómina de ellos en CONANI. Les recuerdo que en esa gestión quien estaba en CONANI era la esposa del general Juan Carlos Torres Rubiú. ¿Qué pasa? Que no se pudo, porque a ellos de hecho lo estaban tratando de pasar en una nómina civil y ellos eran militares. Trató de buscársele. Que vaya él. Pero solo tenemos 35 minutos en la audiencia, entonces tenemos recesos preestablecidos cada tiempo prudente, no podemos hacer una pausa cada 20 minutos. Mientras registre secretaria que se ha integrado la licenciada Jenny Quiroz, defensora técnica titular del imputado Tanner Antonio Flete Guzmán. Por favor, no comiencen a salir si son abogados que asisten solos a un imputado. Bien, reanudamos. Tiene la palabra para continuar. Bien, magistradas. Entonces,
les decía que les recuerdo que para ese momento quien era la directora del CONANI era la esposa del general de Politur, Juan Carlos Torres Rubiú. Esto para que ustedes entiendan por qué es un personal de Politur que se está enviando al CONANI a las áreas sensitivas donde se pueden hacer los trabajos de recoger dinero, como se venía haciendo en CUSEP, bajo el mando del general Cáceres, y en el mismo Politur/Estur, bajo el mando del general Juan Carlos Torres Rubiú. Mire este dato curioso, honorables magistradas, que en el caso del señor Roberto Acevedo Tejada, él era el director en Politur de la dirección de entrenamiento, valga la redundancia. Él era el director de la dirección de entrenamiento de Politur. Como si eso no fuese ya bastante ocupación, dirigir todo un centro de entrenamiento de personal, entonces lo llevan de ahí a CONANI a trabajar. Pero ¿qué pasa? Que cuando no se da lo de CONANI, entonces el general Juan Carlos Torres Rubiú lo retorna a Politur y en ese retorno lo pone ahora como director del Departamento de Inteligencias para que le devuelva el $1.000.000 que ya dije que era indebido al mismísimo general Juan Carlos Torres Rubiú. O sea, el mismo personalito, como les dije, siempre de un lado para aquí y para allá, pero para las funciones del entramado. Como les seguía diciendo, no se pudo trabajar el tema de la nómina y el combustible por la parte civil en CONANI, y por eso entonces se trata de hacer por la vía militar. Eso tampoco rinde fruto porque los meses iban avanzando, ya había cambio de gobierno y en Contraloría ya estaban asustados porque entendían que el poder que ellos tenían ya lo estaban perdiendo, y por eso finalmente ellos no pudieron cobrar esos salarios en CONANI, aunque sí hicieron otras artimañas que a mí no me competen y por eso no voy a hablar de ellas, pero al menos esa parte no la pudieron concretizar. Mire, yo quiero dejar algo claro con el coronel José Javier Rosario Pimentel. Ese señor, cuando lo llevan de CONANI a Politur, igual que como llevaron al coronel Acevedo a Inteligencia para que le devuelva su $1.000.000 todos los meses al general Rubiú, asimismo llevan al coronel Rosario Pimentel como financiero títere del coronel Rafael Núñez de Asa, que les decía a ustedes, y recuerden que inicialmente y hasta que llega ese coronel, mientras estaba José Manuel Rosario Pirón, Miguel Cancún Ramírez y otros, fungiendo como gerente financiero, pero quien firmaba era Rafael Núñez de Asa. Ya con este señor la cosa para y empieza a firmar él. Pero ¿qué pasa? Que él ve lo que es el monstruo que hay ahí de robadera y se niega. Él llegó a firmar inicialmente 2 o 3 meses, pero después él dice, no, yo no quiero participar de esto. Sobre todo porque es un señor que nunca fue beneficiado, más que, yo diría, coercionado. El general Juan Carlos Torres Rubiú me enviaba a mí, donde él, a recordarle de qué es capaz un general de la República cuando no se siguen sus órdenes. De hecho, en una ocasión que el general necesitaba ganarse unos millones fuertes, hablo de más de 20 millones, y el coronel estaba rotundamente negado a firmar esa nómina, el general Juan Carlos Torres Rubiú me hace reunirme con él en una bomba de la avenida Luperón, específicamente en la Total Energize de la Olof Palmer y la avenida Luperón. Y esa noche, yo creo que fue la noche donde las amenazas se hicieron más cruentas en contra de ese coronel. A tal punto que el coronel se niega, hablando conmigo, no me firma los libramientos y yo retorno a la casa del general Juan Carlos Torres Rubiú y desde mi celular, entonces, el mismísimo general Juan Carlos Torres Rubiú llama a ese coronel y le recuerda que él es un general. Estoy siendo decente para no decir las palabras que ahí se expresaron. Obviamente el coronel tuvo que terminar firmando. Después de ese mes logró
finalmente que lo sacaran de Politur, que fue precisamente un mes antes de que explotara el caso Coral, o sea, los arrestos del caso Coral, y quizá por eso no esté ese infeliz aquí hoy. Sin embargo, ¿qué ustedes van a ver de ese coronel? Que cuando les digo no se benefició en nada, es que ni siquiera el salario de gerente financiero se lo dejaban. Porque ustedes van a ver de nuevo, así como el señor Rafael Núñez de Asa me decía, pídale mi salario a José Manuel Rosario Pirón, pídale mi salario a Miguel Cancún Ramírez, con el coronel José Javier Rosario Pimentel también hacía lo mismo. Pídame mi salario. Entonces este coronel se ve donde no le dejan un salario y prácticamente obligado tiene que firmar todo el dinero que el entramado se quiere robar, para decir las cosas claras. Magistrada, por ahora, y digo que por ahora porque yo aspiro más adelante a tener otras alocuciones, porque como les dije, yo sé, mire, yo aquí nunca me he parado a leer como han querido decirle a ustedes. Yo anoto, vamos a decir que cierto encabezado de cosas que recuerdo y entonces las desarrollo aquí. Pero la mente tiene límites. Y yo sé, fíjese que estamos hablando del año 2005 al año 2021. Son unos cuantos años como para que yo recuerde el 100% de todas las diabluras que ahí se hicieron. Entonces, yo sé que más adelante, con las habladurías que se van a parar aquí a decirle, para tratar, esta es mi alocución. Sí, pero limítese a los aspectos que quiere comunicar. Bien. Bueno, magistrada, entonces, más adelante yo me reservo el derecho de pararme a seguir esclareciendo lo que sea necesario. Voy a terminar con estas palabras. Mire, yo estoy consciente de que mis acciones han hecho daño a la sociedad dominicana y quiero aprovechar este escenario para aquí pedirle perdón al pueblo dominicano, de manera muy especial a quienes se han visto afectados de forma directa por mis acciones. Fíjense, es muy fácil, diría yo, pararse aquí y pedir perdón, pero yo quiero que ustedes entiendan que mi perdón va más allá de un simple pararse aquí a pedir perdón. ¿Por qué lo digo? Yo creo, y me perdonan la modestia, que no hay otro caso de corrupción de los que puede estar llevando el Ministerio Público que en este momento tenga un pliego de pruebas más grande y mejor estructurado que este. ¿Por qué? Porque quien lo ve desde fuera no lo entiende, honorables magistradas, pero yo me jugué la vida. Yo me jugué la vida porque mientras que yo sabía que lo que estaba haciendo estaba mal y tenía que hacerlo, pues la otra alternativa no era buena, era no estar vivo, yo fui guardando las pruebas, fui guardando las evidencias, pero no guardé las evidencias de los últimos 3 años, ni mucho menos. En esas nóminas que yo entregué al Ministerio Público están las pruebas desde el día 1, desde el primer peso que el señor Rafael Núñez de Asa se robó allá en el año 2005, hasta el último peso que se robó en el año 2021 está ahí. Y créame que si el señor Rafael Núñez de Asa se hubiese dado cuenta que yo estaba guardando esas pruebas a sus espaldas, hoy probablemente yo no estuviera aquí contándolo. Pero pasó otra cosa y es lo que yo quiero dejar sentado aquí para que se entienda que mi arrepentimiento no es una simple hipocresía de venir aquí y pararme a pedir un perdón, sino que cuando tanto el general Juan Carlos Torres Rubiú como el coronel Rafael Núñez de Asa ordenaron a la dirección financiera que eliminaran todas las pruebas, el personal de la gerencia financiera, entiéndase las cabezas recolectoras, se acercaron a mí. Me dicen, comando, a usted nosotros los vemos y lo entendemos como un militar, al señor Rafael Núñez de Asa no, porque sabemos que es un señor que los otros días era civil y en 2 días el general Cáceres lo ha llevado a coronel. Ese señor de guardia no tiene nada. ¿Qué hacemos con esta prueba que nos ha ordenado borrar? Y yo le dije, no borren ninguna prueba.
guárdenlas, escóndanlas. Y es por eso que hoy el Ministerio Público puede contar no solamente con la prueba de Girón, sino con la prueba de todo el departamento financiero que completa todo este ciclo del entramado, porque quizás si fuese solo mi prueba estuviera cojo el expediente, fuese solamente tenemos que confiar en lo que dice Girón, que pudiese estar parado ahí mintiendo, no, es que lo que yo digo lo van a poder corroborar con todo el equipo. Y si yo sé que eso no hubiese estado mal, lo que yo estaba haciendo, si yo me hubiese sentido como se sienten hoy mis compañeros coimputados aquí, pues aquí no hubiese media prueba, toda se hubiese eliminado y posiblemente no estuviésemos en el término que está esto. Entonces, desde el ámbito militar, quizás la gente no entiende lo que yo hice, pero con esa acción yo me jugué la vida, porque yo entendía que en algún momento eso tenía que parar. ¿Me beneficié? Claro que sí, porque o era eso o era la otra alternativa y no estuviese aquí sentado, créanme, porque yo sé lo que es el estamento militar. Con eso termino y muchas gracias. Confirme, defensor, si el imputado se someterá a interrogatorio de alguna de las partes. Sí, honorable. Ministerio Público, ¿desea interrogar al imputado? No, magistrada, no tenemos ninguna pregunta. Querellante y actor civil, ¿desea interrogar al imputado? La parte querellante y actora civil se abstiene de interrogar al ciudadano. ¿Alguna defensa técnica desea interrogar al imputado? La defensa técnica de Juan Carlos Torres Roviu tiene la palabra para interpelar al imputado. Recordarle que usted tiene derecho de abstenerse de responder preguntas particulares o negarse incluso al interrogatorio. Eso no se interpreta en su perjuicio. Tiene la palabra, abogado. Muy buenos días, señor. ¿Su nombre? Raúl Alejandro Girón Jiménez. Yo soy la abogada Ingrid Algo Martínez. Le voy a hacer una cuanta pregunta, a la cual usted no está obligado a contestar, como dice la presidenta, pero también recordarle que su defensa material, usted no la usó para su defensa, sino para admitir los hechos. En ese sentido, nosotros queremos hacerle la siguiente pregunta. Usted dijo que ingresó a CETUR en el año 2005. Yo nunca ¿Sí dije o eso, no? honorable magistrado. ¿Sí o no? Ya le respondió. Próxima pregunta. Dijo, nunca dije eso. Ok. ¿En qué fecha usted ingresó a CETUR? Yo soy de la primera promoción de Politur del año 2001. 2001. Es decir, que usted ingresó en el 2001 a CESTUR, ¿cierto? Déjeme responder por segunda vez que sí. Le voy a responder cada pregunta 2 veces. Si desea hacerlo. Próxima pregunta. En el 2001, ¿quién era el director de CESTUR? El general Lizardo, no recuerdo ahora mismo. No recuerda. Sí, contraalmirante Lizardo, sí, creo. Ok. Es que hubieron varios antes del 2005, que fue cuando llegó el coronel Rafael Núñez de Asa. Ok. ¿Cuándo fue que inició, de acuerdo a sus palabras, las sustracciones de los fondos de CESTUR? ¿En qué año? Como ya lo establecí aquí, en el año 2005, cuando llega el coronel Rafael Núñez de Asa. ¿Y quién era el director de CESTUR en esa fecha? Honorable magistrada, yo no estoy ahora mismo mentalmente para darle una lista de todos los directores de Solo la diga fecha que no entraron desea hasta que responder. salieron. Solo diga O sea, que no no desea recuerdo. responder. Ese que usted no recuerda, ¿tenía conocimiento de la sustracción de los fondos? No sé. No sabe. ¿Y usted no era parte principal de esa sustracción? Como le dije, en ese año empezó con el coronel Rafael Núñez de Asa. ¿Y con usted también? Si usted quiere ¿Con saber... usted también sí o no? ¿Alguna otra pregunta? ¿Cuál es la pregunta concretamente? Que si él fue parte del entramado de la sustracción en esa época, Desde el inicio, honorable magistrado. desde el inicio. ¿Usted despachaba con el director de ese entonces? El coronel Rafael Núñez de Asa.
¿Sí o no? Yo le estoy preguntando. Simplemente recuerda que le di desde el inicio. ¿Sí o no? Y yo tengo el derecho de abstenerme a responderle y por cortesía le estoy respondiendo el coronel Rafael Núñez de Asa. Eso le deja ¿Despachaba saber usted si es- sí o no, caballero? El imputado responde en los términos que desee responder. Debemos recordar que este ejercicio lo controla, lo dirige y lo extiende él. Magistrada, queremos aclarar algo. Él tiene derecho. Próxima pregunta. Sí, pero déjeme aclararle algo porque hago mi pregunta, porque si usted también me va a dirigir en este asunto de cómo yo voy a hacer mi pregunta, entonces no estamos en nada, porque ya él confesó, él declaró, él admitió, por lo tanto él no está resguardando ningún estado de inocencia. El imputado No es un testigo, pero admitió los hechos. El imputado declara en los términos y extensión Aquí y en la tienen forma doctrina, pero que no la quieren admitir aquí, ¿verdad? No es un testigo. Ah, no es un testigo. Yo les voy a pedir que por Ok. favor se comporten y el imputado declara y responde como le parezca porque es el derecho que le reconoce Ok. la Constitución, el Código Procesal Penal y por una cuestión lógica puede dejar de hacerlo cuando quiera. Ok, pero Continúe. la doctrina Próxima- establece que ya él se convierte en ¿qué? Próxima pregunta, si tiene Ok. otra. ¿Usted admite que robó en el año 2001? ¿Sí o no? Objeción, su señoría, ya respondió esa No hay, pregunta. no hay que hacer objeción, usted le dice si responde o no responde y punto. ¿No va a responder esa? Yo establecí, quiero dejar bien claro. Y ¿Sí es bueno- o no? Mi y es pregunta bueno, es sí honorable o no. magistrada. Continúe con ¿Es su sí o no? Permiso, abogada, no interrumpa al imputado mientras responde. Continúe con su respuesta. Y es bueno, honorable magistrada, que quien hace la pregunta entienda que yo no soy un tonto. Yo establecí aquí que esto empezó en el año 2005 con el coronel Rafael Núñez de Asa. En ningún momento yo me he parado aquí a decir que en el año 2001 aquí se hacía nada. De hecho, en el año 2001 yo ni nómina trabajaba porque yo estaba pasando centro en Atillo San Cristóbal, como dice uno, tirando abajo en pie. En el 2006, ¿quién era el director de CESTUR? Esa pregunta ya la respondí. Dije en el 2005, no dije 2006. Próxima pregunta, honorable magistrada. En el 2007, ¿quién era el director? Próxima pregunta. En el 2008, Eso está en internet si desean buscar quién era el director en qué año. Próxima pregunta. 2009. Próxima pregunta. En el 2010, ¿quién era el director? Próxima pregunta. En el 2011, ¿quién era el director? Magistrada, si esa es la única pregunta que tiene, que aparentemente es la única, ya no tiene más, yo terminé de responderle. ¿Algún otro defensor desea interrogar al Magistrado, imputado? Ya el pero excúsame de defenderla. El 319 me da a mí la facultad de hacerle la pregunta. Si él no quiere contestarle, son sus problemas, pero la ley me faculta a mí hacerla y a mí no me la pueden quitar ese derecho. El artículo 313 me faculta a mí a moderar el debate impidiendo cualquier actividad que tienda a prolongarlo sin mayor certidumbre de los resultados. Hacemos oposición Si el en su ¿Me puede señoría? permitir terminar de Ok. responderle, abogada? Si el imputado ha establecido que no va a responder más preguntas, el ejercicio que usted pretende agotar de interpelarlo y hacer preguntas es estéril, no tiene ningún impacto en el proceso y solo constituye una dilación indebida. Por tanto, tiene la palabra la defensa técnica. Su señoría, por decisión de este tribunal, precisamente en el caso de Harold Davis, pasó esta misma situación. Coimputados que habían acordado con el Ministerio Público. Y usted dijo, y puede buscar su decisión, presidida este tribunal por usted, que yo tenía derecho a realizar las preguntas. Ahora, si usted varió su decisión o está en contra de su decisión, se le estoy buscando y se le estoy recordando porque este tribunal maneja muy bien la parte administrativa y usted puede buscar perfectamente donde usted estableció del artículo 319, por eso se lo estoy recordando. Él Conclusiones. podrá no contestar, pero yo tengo derecho a realizarla. Cite Entonces quiero precedente simplemente que usted me dé el derecho. Le voy a pedir que cite concretamente el precedente que señala de este tribunal que no recordamos y desconocemos. Harold Davis. Bueno, precisamente que acogiendo
a ese precedente que tiene este tribunal presidido por usted, en el cual no concedió el derecho establecido en el artículo 319 de nosotros interpelar, no obstante el imputado no quisiera contestar o guardar silencio, usted estableció que nosotros podíamos hacerlo aunque él guardara silencio. Y recuerdo tanto que el imputado a todas las preguntas, cuando llevamos por 40, empezó a declarar. Entonces nosotros quisiéramos que usted revisara su decisión para entonces nosotros estar conscientes si usted se fue en contra, para entonces nosotros hacer pedimientos sobre ese hecho. Ministerio Público, en cuanto al recurso de oposición. Si la licenciada me permite, por favor. Y Martí, que te conozco. Magistrada, la condición de estéril a la que ha hecho referencia el tribunal con relación al ejercicio que pretende hacer la abogada Ingrid Hidalgo, yo le aseguro que se extiende a lo que había hecho incluso previamente, porque este juicio no es sobre un decreto que designa a una persona, sino sobre lo que esas personas hicieron en el ejercicio de sus funciones. La decisión que ha tomado el tribunal es una decisión correcta. Y no solamente correcta, sino coherente. Si usted me permite, las veces que en algún momento yo intenté hacer esto, los tribunales me aplicaron la misma solución que ha aplicado usted, que es lo establecido en el artículo 313. Lo que pretende la abogada es un ejercicio inútil, estéril, que solamente nos lleva a perder tiempo y, en consecuencia, la decisión que ha tomado el tribunal es una decisión apegada a derecho y debe ser mantenida. Es evidente que la misma es apegada a derecho cuando la propia abogada no puede indicar un solo precepto legal que haya vulnerado el tribunal con la toma de su decisión. En ese sentido, el Ministerio Público solicita al tribunal rechazar el recurso de oposición realizado por la abogada Hidalgo y mantener su decisión. Gracias. Querellante y actor civil. Honorable magistrada, de la combinación de los artículos 313 y 319 del Código Procesal Penal, se puede establecer que el tribunal está facultado no solo para dirigir la audiencia, y el concepto de dirigir la audiencia no es un concepto abstracto. El concepto dirigir la audiencia conduce al tribunal a encaminar el debate por un sendero que no sea parte del principio de legalidad. No estamos frente a un testigo. Y quizás cuando un imputado está declarando y está accediendo a responder preguntas, una defensa puede confundirse y entender que se trata de un testigo y tratar de involucrar al imputado en una dinámica de interrogatorio. Y estamos frente a un imputado que está declarando. Por lo tanto, el tribunal, dentro de sus facultades para dirigir el debate, tiene derecho a encaminar ese interrogatorio de un imputado que ha accedido a responder preguntas por el sendero de la legalidad, y es lo que el tribunal ha estado haciendo hasta el momento. En tal sentido, solicitamos lo siguiente. Primero, rechazar el recurso de oposición interpuesto por la defensa técnica del acusado Juan Carlos Torres Robiú. Segundo, confirmar en todas sus partes la decisión impugnada. Y haréis justicia bajo reservas. No es necesaria la réplica. Tratándose de un aspecto que compete únicamente a la moderación del debate, la competencia exclusiva para dirimirlo es de la presidencia de este tribunal, de acuerdo con lo que establece el artículo 313 del Código Procesal Penal. Quiero que se libre acta de lo siguiente. Todo se está grabando y se está dejando registro audiovisual. Lo tengo que decir. ¿Me para puede, que se grabe? por favor, permitir continuar? Sí. Abogada, le decía que en consecuencia y en atención a las previsiones del artículo 313, que es la que dicta cómo se realiza este ejercicio, lo que plantea o propone la abogada es un aspecto o una situación que provocaría una dilación sin mayor certidumbre de los resultados. Nos recordamos el precedente que cita, no se nos ha aportado información precisa, pero dudamos mucho de que el precedente, esta juzgadora, lo haya fijado o interpretado así. En caso de haber ocurrido, porque no somos infalibles, lo dudamos, pero no somos infalibles, definitivamente que debimos haber hecho un uso, una aplicación inadecuada de la norma, o el contexto en el que se realiza ese ejercicio
distaba del que se está agotando en el día de hoy. En el momento y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 313, no ha lugar a permitir el ejercicio propuesto, toda vez que retardaría este debate sin mayor certidumbre de los resultados y, por tanto, se confirma la decisión que acabamos de emitir. La defensa técnica de los imputados juez, como usted dice que aquí se le hidrata simplemente por la grabación, quiero decir lo siguiente, y es que primeramente usted me está incurriendo en una violación a mi derecho de defensa. Pero escúchame, ustedes traen a su testigo estrella aquí a derrumbar a todo el mundo y ustedes no quieren que entonces uno, después que él admitió y quieren que le hagan la pregunta, escúchame que estoy un poco fónica, lo hagan. ¿A qué temen? ¿A qué temen? ¿A que se le derrumbe el muñeco? ¿A eso tú temes? Permítale concluir con lo que quiere expresar para que nos permita continuar brevemente, abogada. ¿Qué es lo que desea expresar para que conste en el acta? Claro, que usted está incurriendo en violación como presidenta, no estoy incluyendo el cosa porque fue una decisión de usted, está incurriendo en violación al derecho de defensa de nuestro patrocinado, porque el mismo imputado dijo que iba a permitir preguntas y porque usted está incurriendo en violación a decisiones anteriores. Yo tengo derecho a hacerle la pregunta de acuerdo al 319, máximo que ese señor dijo que todo lo que está diciendo ahí está basado en prueba. Ya no es el imputado que simplemente está resguardando su estado de inocencia. Es una persona que ha contribuido y que ha admitido que ha llegado a acuerdo con el Ministerio Público. Simplemente. La defensa, por favor, yo les voy a pedir que si no le doy la palabra no se levanten. Permítanme moderar el debate. La defensa de Juanes Reyes Batista y Franklin Antonio Mataflores anunció que deseaba interrogar al imputado. Acérquese, por favor. Gracias, tribunal. Señor Raúl Alejandro Girón, ¿cómo está? Bien, ¿y usted cómo se siente? Bien. Señor, usted había establecido en su alocución o en su defensa material que usted conocía a Reyes Batista y a Franklin Antonio Mataflores, ¿cierto? Sí. ¿De dónde usted lo conocía? Somos militares de alto rango. Es difícil que en las Fuerzas Armadas los militares de alto rango no nos conozcamos. ¿Pero de dónde lo conocía? De las Fuerzas Armadas. Recuerde que yo soy un mayor del Ejército de la República Dominicana y ellos consecuentemente son un coronel y un general de las Fuerzas Armadas de la República Dominicana, y les recuerdo que yo estoy en la obligación de conocer a todos mis superiores. Bien. Como superiores de usted, que usted dice, y eran sus superiores, ¿ellos le daban órdenes a usted? No, de forma directa. Bien. Señor, ¿desde qué año usted conocía a Franklin Antonio Mataflores y a Juanes Reyes Batista? El año per se no lo recuerdo. Bien. Señor, usted dice que usted le enviaba dinero a Franklin Antonio Mataflores y a Juanes Reyes Batista, ¿cierto? Sí, eso lo establecí aquí. ¿Con quién usted le enviaba dinero? A través de la cabeza recolectora de Rosy Guzmán, etcétera. Eso está establecido. ¿Usted tenía conocimiento si ese dinero se lo entregaban? ¿Sí o no? Si no se lo entregaban, yo tenía problemas porque me lo robé yo. ¿Sí o no? Le acabé de responder que sí. Señor, ¿cómo usted prueba que se le entregaba ese dinero a Franklin Antonio Mataflores y a Juanes Reyes Batista? Próxima pregunta, magistrada. Es una pregunta capciosa e inútil.
Bien. Señor, usted había hablado que desde el 2005 hasta el 2012 usted robaba dinero, ¿cierto? Próxima pregunta, magistrada. Señor, desde esa fecha hasta el 2012, si usted robaba dinero, ¿dónde están esos incumbentes que también estaban con usted robando ese dinero? Próxima pregunta, magistrada. Yo no soy Ministerio Público para tener aquí en la actual persona. Bien. Señor, ¿en qué momento usted reunía ese dinero para dárselo a la cabeza recolectora para que se lo entregaran a Franklin Antonio Mataflores y a Juan Reyes Batista? Yo no tenía que reunir dinero. Quienes reunían dinero eran las cabezas recolectoras y las órdenes las daba el coronel Rafael Núñez de Asa. ¿Y por qué usted dice que le entregaba a la cabeza recolectora? Yo establecí muy bien en este tribunal cómo funcionaba esto. Próxima pregunta. Señor, ¿dónde usted le entregaba ese dinero a Franklin Antonio Mataflores y Reyes Batista? Próxima pregunta, y si las preguntas siguen versando en cosas estériles, me voy a tomar el mismo derecho de con la... Le dije que solo debe limitarse a Discúlpeme, decir si va a magistrada. responder o no va a responder. Próxima pregunta, abogado. Bien. Señor, ¿por qué usted en su momento no denunció el supuesto entramado? Próxima pregunta. Señor, ¿cómo lo admite el Ministerio Público en este proceso? Magistrada, yo no me he referido a eso en este... Señor, ¿cómo usted sale de las Fuerzas Armadas? No sé ni qué responder. Yo soy un mayor Señoría, activo breve, del Ejército breve, de la breve, República su señoría, Dominicana. breve, Yo no breve. he salido de las Fuerzas Perdón, Armadas. breve, su señoría. Lo estamos interrogando a él, no al abogado. Bueno, él es el imputado que puede ser acompañado en todo momento por su abogado que lo puede asesorar y dirigir como defensor técnico. Próxima pregunta. Bien. Señor, ¿cada qué tiempo usted se reunía con las cabezas recolectoras? Todos los meses. Perdón. Ministerial, ahí no deben sustituir al asistente por la abogada, pero ahí no cabe otra silla en el pasillo. No, lo sentimos. Continúe. Gracias, señoría. Señor, cuando usted le entregaba el dinero a las cabezas recolectoras para que se lo entregaran a Franklin Antonio Mataflores y a Juan Reyes Batista, y que usted había dicho que eran sus superiores, ¿dónde se encontraban ellos depuestos? Ignoro esa parte. Eso, lo mire mandar el dinero, no sabe dónde estaban después. Lo cierto es, señor, que usted nunca se vio con Franklin Antonio Mataflores y Reyes Batista, ¿cierto? Claro que sí, sobre todo en las reuniones cuando empezó el caso Coral, que las encabezaba, entre otros, el general Juaner. Es decir, que cuando entregaba dinero no se reunía con ellos, ¿cierto? Como con muchas otras personalidades. Cuando entregaba el dinero se reunía con ellos, ¿sí o Próxima no? pregunta. Señor, Próxima pregunta. bien, señor, usted habla de reuniones. ¿En qué reuniones? En las reuniones que empezó a encabezar el general Adán Benoni Cáceres Silvestre, la pastora Rafael Núñez de Asa, Juaner, entre otros,
para cuadrar todas las mentiras que se iban a decir en este tribunal. Es decir, señor, que esa fue la única vez que usted vio a Juan R. Reyes Batista, ¿cierto? No, también cuando yo iba a llevarle dinero a la Guardia Presidencial, al coronel Rafael Núñez de Asa, donde estaban el general Adán Benoni Cáceres Silvestre, el general Juan R. Reyes Batista, el coronel Rafael Núñez de Asa, entre otros, y en su mesa yo le entregaba todos sus millones de pesos al coronel Rafael Núñez de Asa. Señor, pero entonces usted se contradice, porque usted dice que nunca le entregó, que fue con la cabeza recolectora. Al coronel Rafael Núñez de Asa acabo de decir dónde le entregaba y qué le entregaba, y que estaba presente el general Juan R. Reyes Batista. ¿Qué posición tenía el general Juan R. Reyes Batista en ese momento? No era de mi incumbencia. Próxima pregunta. Bien, no conoce ¿Alguna otra pregunta? Bajo reserva, su señoría, si es necesario merecer. ¿Algún otro defensor desea interrogar al imputado? La defensa de la señora Esmeralda Ortega Polanco tiene la palabra. Modo avión. Ponerlo en modo avión. Buenos días, señor Girón. Le habla el licenciado Francisco Manzano, abogado de Esmeralda Ortega Polanco. Me voy a referir a usted muy respetuosamente. Solicitaré de usted información y preguntas de sí o no. Si usted entiende que debe de responderla o aclararla o ampliarla, puede sentirse en el derecho. Usted mencionó en una ocasión que a la señora Esmeralda le hacían anualmente unos regalos de entregas de celulares, ¿sí o no? Se le entregó, yo personalmente le entregué el celular a ella, y en las conversaciones de WhatsApp está donde ella me dice el modelo, el color y toda la preferencia que uno puede pedir de un celular. Entonces esa entrega la hizo usted personalmente, Sí, ¿cierto? personalmente a mí el coronel Rafael Núñez de Asa me ordenó ir a la sucursal de la avenida Venezuela, que lo recuerdo como ahora, a entregar ese celular a la gerente Esmeralda Ortega Polanco. Esos celulares, ¿lo adquiría usted personalmente? Por instrucciones del coronel Rafael Núñez de Asa, ya establecí en este tribunal el mecanismo de la adquisición de los mismos. Entonces, ¿esos celulares se adquirían a nombre de la institución del CUSEP o se adquirían a nombre de quién? Ya establecí en este tribunal el mecanismo. No, yo digo, y perdone, solo es a nombre de quién se adquirían al momento de comprar los aparatos antes de la entrega. Yo no sé a nombre de quién se adquirían, yo solamente sé que se me entregaban los equipos, no a nombre de quién iban a comprar un equipo en tal sitio. Ok. ¿Usted recuerda si esos aparatos, usted mencionó que usted mismo los actualizaba al momento de la entrega? Yo hablé de manera muy particular el general Adán Benoni Cáceres Silvestre. Magistrado, nosotros queremos aplicar la disposición del artículo 330 para acreditar una prueba nueva aclaratoria de refutación en base a que nosotros tenemos el teléfono de la señora Esmeralda fue incautado por el Ministerio Público. Hace más de 3 años ese teléfono está en manos de ella. Nosotros tenemos, usted va a poder identificar el AIME del serial. Nosotros tenemos la caja y conseguimos la factura en Estados Unidos de compra y apenas anoche logramos traducirla. De que ese celular al cual hace referencia de la entrega, el último celular, el que tiene el Ministerio Público incautado, pues no está a nombre de ninguna otra persona, sino de un familiar y que fue entregado y que tenemos la caja con el serial y con el AIME que se identifica en el párrafo 718 para que pueda formar parte de nuestras pruebas de refutación ante las declaraciones que ha emitido el procesado. En tal sentido, solicitamos la incorporación para pruebas de refutación como prueba nueva del 330, del recibo de factura y su traducción del equipo que fuese incautado por el Ministerio Público en el sótano de la Procuraduría General de la República, marcada como prueba 80 del auto de apertura a juicio, donde se identifica el AIME, el serial, que coincide con la caja y con la factura,
en el acta de registro de vehículos de fecha 18 de noviembre del 2021, realizado a las 1:49 por la magistrada María Valenciano, al vehículo Toyota 4Runner, donde se identifica el AIME terminado en 23184, mismo que se encuentra en el párrafo 718 de la imputación, mismo que se encuentra en la descripción al momento del levantamiento del acta de secuestro del documento y que se encuentra nombrado también en el acta de extracción. Ministerio Público, brevemente. Pido su indulgencia con la brevedad, magistrado, aunque voy a hacer mi mejor intento. Mire, y eso es algo que yo sé que ustedes conocen perfectamente. Pero lo primero aquí es que el abogado Manzano confunde figuras, porque la prueba de refutación y la prueba nueva son dos cosas completamente diferentes. Si él estuviera pretendiendo hacer uso de la prueba de refutación, tiene que tener aquí los elementos y refutar la declaración en el tribunal, y la prueba de refutación ni siquiera se ofrece, porque solamente sirve para eso, para refutar. Pero él no ha traído esa evidencia de refutación, por ende el tribunal no puede aplicar el concepto de prueba de refutación. En sus conclusiones, a lo que ha hecho referencia es a la prueba nueva, pero aquí hay varios elementos que es necesario dejar claro. Uno, aquí no hay ningún supuesto que haya que aclarar en lo que ha sucedido hasta ahora. ¿Por qué? Girón no dijo que el teléfono que incautó el Ministerio Público fue el que él compró. Porque yo tengo este teléfono ahora, y este no es el único teléfono que yo he tenido en toda mi vida. Igual como a una persona se le puede comprar un teléfono, se le puede dañar, lo puede regalar, puede hacer cualquier cosa. No hay supuesto que aclarar. Pero lo más interesante, magistradas, es que Manzano le dice al tribunal que el celular al que él se refiere fue ofertado por el Ministerio Público. Y le dice incluso el número de prueba en el que el Ministerio Público lo ofertó. Entonces la pregunta es, ¿y eso es prueba nueva? O sea, si la prueba ha sido ofertada por el Ministerio Público y es parte del legajo probatorio de este proceso, ¿eso es prueba nueva? No. ¿Qué se puede hacer con eso? Esa será una asignatura pendiente para él, porque yo no tengo la obligación de decirle cuál es el ejercicio procesal que él puede hacer para hacer uso de una evidencia que ha sido ofertada por el Ministerio Público. Lo que sí no es prueba nueva. En ese sentido, el Ministerio Público va a solicitar a este tribunal rechazar el pedimento realizado por la defensa técnica de Esmeralda Ortega Polanco por no constituir la evidencia a la que hace referencia a una prueba nueva, toda vez que él mismo indica al tribunal que esta fue objeto de secuestro por parte del Ministerio Público y que está ofertada en la acusación, lo que hace evidente que se trata de una prueba del proceso y en consecuencia no estamos ante el supuesto de prueba nueva, por lo que su pedimento debe ser rechazado. Muchas gracias, maestra. Querellantes y actores civiles. Honorables magistradas, de conformidad al artículo 305 del Código Procesal Penal, se abrió un plazo para ejercer el derecho de defensa, el cual incluye contestar las pruebas ofertadas por las partes acusadoras con las pruebas de la defensa. Entonces, estamos hablando de una acusada que ha sido muy bien representada durante todo el proceso, que ha ejercido su sagrado derecho de defensa desde el día 1, por tanto, el que se pretenda utilizar la declaración de un imputado para acreditar una prueba de refutación como prueba nueva es un concepto que no aplica dentro de los términos procesales ante este tribunal. Realmente se perdió la oportunidad por parte de la defensa de acreditar dicha prueba de conformidad al artículo 305 del Código Procesal Penal. En tal sentido, la pretendida incorporación de ese elemento de prueba debe ser rechazado por los honorables magistrados. En tal sentido, solicitamos lo siguiente. Primero, rechazar la acreditación de la prueba ofertada por la defensa técnica de conformidad al artículo 330 del Código Procesal Penal. Segundo,
ordenar la continuación del presente interrogatorio y haréis justicia bajo reservas. Registre, secretaria, que se ha integrado el defensor técnico titular de la imputada Rosy Maybellín Guzmán, Robert Encarnación, y que a partir de este momento estará asistiendo provisionalmente en sustitución de Luis Ernesto Cuevas a Yeudi Blandesmil Guzmán Alcántara. El tribunal delibera. Sí, honorable, mire, no es necesaria la réplica. Ay, perdón, magistrado. Magistrado, quiero hacer un derecho a réplica en un minuto, por favor. Sí, magistrado. Mire qué pasa, honorable. ¿Por qué esto es una prueba nueva y es una circunstancia que amerita acreditación? Primero, en el cuadro imputacional, lo mencionado por el imputado, a nosotros no nos ha sido acusado de eso. Aquí se hizo una investigación de 1 año y se presentó un pliego acusatorio, se abrieron todos los plazos, perfectamente, si el Ministerio Público me hubiese acusado de eso, yo hubiese presentado estas pruebas en ese momento procesal. ¿Por qué es nueva? Porque ha venido resultado de la declaración espontánea de un imputado que está ejerciendo su derecho, del cual yo respeto, pero ha mencionado dentro de su derecho de defensa algo que quedaría en el tribunal de que mi imputada, mi representada, ha recibido o ha tenido alguna coima de la cual se ha detallado la forma y el fondo. ¿Qué es la única forma que yo tengo? Acreditar bajo el 330 de que esa situación no sucedió con los elementos de prueba que tengo a mi alcance. Ya es un momento de la discusión del fondo que yo le voy a dar el alcance para que ustedes hagan un juicio de valoración de la prueba. Ahora lo que yo estoy haciendo es el uso de refutar. ¿Por qué refutar? Porque no son pruebas del Ministerio Público ni voy a contestar la acusación per se con ese documento probatorio, sino que voy a desahogar una pieza documental y un objeto material que no es documental, que es una caja, donde por idoneidad va a refutar la argumentación del derecho de defensa que tiene. Y es importante, y es nueva. Claro que sí, porque fíjese que su obtención fue anoche. Algo más novedoso no puede ser porque no pude obtenerla de otra manera. De manera que el Ministerio Público decir y la parte querellante que hubo un plazo y que la existencia del celular se acreditó y que existe, yo no podría, honorable, anticipar bajo ningún escenario las declaraciones que pudieron ser de manera espontánea y acreditar la reputación de un argumento que en mi defensa de fondo y en mi estrategia de teoría del caso va a formar parte integral de ese proceso. Por lo tanto, nosotros ratificamos. Ministerio Público ratifica. Espérese, Maggi. Mire, magistradas, si le creyéramos a la defensa, ahora la prueba sería de más impertinente, porque él dice que quiere acreditar algo sobre lo que el Ministerio Público no le está acusando. Entonces la prueba, además de no ser de refutación, de no ser prueba nueva, según lo propio que le está planteando al tribunal, también resulta impertinente, por lo que ratificamos nuestras conclusiones. El Estado Dominicano ratifica, en base a los artículos 143 y siguientes del Código Procesal Penal, que establece el principio de fatalidad de los plazos en esta materia y de conformidad al artículo 171 del Código Procesal Penal, el cual describe que toda prueba que se pretenda incorporar al proceso, sea bajo el 305 o bajo el 330 del Código Procesal Penal, debe ser útil al proceso y pertinente. Por lo tanto, estamos hablando de una prueba no solamente tardía, sino que también es una prueba inútil y una prueba que no guarda ninguna pertinencia ni relación con el presente proceso. Y haréis justicia.